Bueno, como el tema es trágico, hemos querido empezar con un toque de alegría, ver la situación con sentido del humor. Así que tenemos aquí a Jesús Silva, abogado constitucionalista venezolano. Muchísimas gracias por estar en el programa. Estaba viendo algunas imágenes tuyas, ¿no?, donde te presentan además como profesor universitario, ¿no?, de la Universidad de Venezuela, y como, bueno, dirigente de la Juventud Comunista que fuiste en algún momento en... ¿Está correcto los datos, no? Son correctos. No queremos dar ningún dato. Y aquí tenemos, en el caso de Edgar Quijano, analista político, pues también quiero preguntar si tengo el dato correcto. Fuiste en un ejecutivo de PDVSA, dicen, donde leí que promoviste una huelga y que fuiste encausado, ¿es así? Más o menos en ese orden de ideas. Más o menos, ¿no? No tan exacto como las palabras como estás diciendo, si pero podemos... exacto, ¿no?, para saber. No, simplemente los trabajadores petroleros en su gran mayoría, bueno, de hecho, el resultado final es los más de 23.000 trabajadores petroleros despedidos, que nos sumamos a un paro cívico nacional convocado por las grandes centrales sindicales y de empresariales del momento, CTV y Fede Cámara. Nos sumamos como ciudadanos venezolanos a un paro cívico nacional y como resultado fue que el gobierno de Hugo Chávez despidió a más de 23.000 trabajadores petroleros. Ok, bueno, esa... mi pregunta, Jesús, ¿sigue siendo chavista o eres de ese grupo que se ha ido decepcionando con el proceso? Bueno, desde mi óptica, sigo creyendo en las ideas de justicia social, de igualdad. El proceso histórico que ha vivido Venezuela en los últimos 15 años ha levantado las banderas de la inclusión social, precisamente del uso de la renta petrolera en favor de misiones sociales, y eso, conceptualmente hablando, me parece que es un camino correcto. Que la riqueza venezolana sea invertida en salud, en vivienda, en educación. Evidentemente no somos ciegos frente a la realidad, somos críticos. Quien te habla no es un representante del gobierno, es un analista político que tiene participación en prensa, radio y televisión constantemente en Venezuela, que escribo en casi todos los periódicos, que aparezco en todos los canales, tanto del gobierno como de la oposición. Pero tengo total independencia de criterio. En Venezuela el gobierno no me ha impedido decir lo que yo pienso y he tenido posiciones críticas, como por ejemplo al referirme en el caso actual de la economía venezolana, donde nos golpea la escasez, nos golpea la inflación, nos golpean bajos precios del petróleo y no se tomaron previsiones al respecto. De modo pues que en cuanto a los postulados filosóficos, ideológicos del proceso social que vive Venezuela, lo apoyamos. Lo que no apoyamos es que se luche con poca fuerza en muchos momentos contra la corrupción. No apoyamos el burocratismo, no apoyamos que pueda existir censura. Es decir, filosóficamente, como personajes no gubernamentales, acompañamos las ideas de justicia, de igualdad, de que los niños tengan escuela, de que los ancianos tengan pensiones. Lo que no compartimos es cualquier expresión de represión, de restricciones a la libertad de pensamiento que puedan haber en Venezuela. Interesante, ¿no? ¿Crees que se cumplen en Venezuela esos ideales de igualdad, de justicia social? ¿Se están cumpliendo? O sea, él tiene una visión optimista en ese sentido, ¿no? Quizás en los libros teóricos de las universidades eso puede ocurrir. Lamentablemente, yo que tengo 10 años en los Estados Unidos, justamente estoy en este país, justamente por no poder expresar mi opinión, por no poder expresar mis desacuerdos, porque como ciudadano venezolano, más allá de ser un trabajador petrolero, trabajador del Estado venezolano, cuando se refiere a los trabajadores petroleros, pareciera que nos estuvieran indilgando la etiqueta de que éramos dueños de la industria petrolera. No, yo recibí un sueldo como cualquier otro trabajador petrolero o como cualquier otro trabajador del sector privado o como cualquier otro trabajador de cualquier ministerio en Venezuela. Sin embargo, en la oportunidad que nos correspondió levantar nuestra voz de protesta, de habernos designado una serie de políticos que sabíamos que iban a conllevar a la destrucción que ha llevado hoy en día a Petróleos Venezuela, que es una empresa de todos los venezolanos, no es del gobierno de turno, que lamentablemente el gobierno de Nicolás Maduro, como lo fue de Hugo Chávez, lamentablemente tomaron a Petróleos Venezuela como una empresa, como le estamos viendo, la corrupción en los bancos de Andorra, los bancos de Panamá, los bancos de España, esta serie de multimillonarios llamados boliburgueses que están repartiendo por todo el mundo el dinero de todos los venezolanos en vez de justamente construir escuelas, construir hospitales. Hoy en día los supermercados no tienen absolutamente nada que ofrecer a los venezolanos. Y la última es que hoy día cada venezolano solamente puede comprar una vez a la semana en un supermercado de acuerdo a su último número de cédula. Eso realmente es una vergüenza que estemos incluso peor que lo que está viviendo hoy día en Cuba. Vamos a escuchar una de las últimas intervenciones de Nicolás Maduro. El que
quiera desarrollar actividad económica y financiera en el país, que respete las reglas de juego de la ley. Respete al país. El que no quiera respetar, después no se vaya a declarar perseguido político. Así de sencillo. Voy con todo, con todo, con todo. Me acusarán de dictador ustedes, oligarcas, no me importa. ¿A ti tampoco te importa? Yo creo que el problema de Venezuela data de 100 años. Un país petrolero que no ha invertido en una capacidad productiva, que no ha desarrollado un aparato industrial, y eso provoca una dependencia del petróleo. Cae el petróleo, cae nuestra producción, cae el abastecimiento, y son problemas que se han heredado de un largo tiempo de gobiernos anteriores. Pero aquí hay un hecho concreto. Aquí hay un presidente que ignora por completo la separación de poderes, si es que existe, aunque sea en el papel en Venezuela, y que dicta órdenes de arresto, de sentencia, que dice que no le importa que le llamen dictador. Me imagino que esas son las partes en que tú dices que no estás de acuerdo, ¿no?, con el proceso. Fíjate, yo creo que en Venezuela la principal carta política es la Constitución. Nuestra Constitución plantea un espacio para la propiedad privada y para la propiedad social. Estos dos modos de producción existen en Venezuela. En Venezuela hay empresarios privados que ejercen su actividad. Creo que seguramente las expresiones duras del presidente contra esos empresarios obedecen a que estos empresarios han tenido opiniones políticas, han tenido actividad política y se han inmiscuido en la cuestión productiva. Sí, pero en Venezuela hay que separar... a ver si entiendo mi pregunta, ¿no?, sin ánimo de interrumpirte. O sea, el hecho de que desde la presidencia, que es el ejecutivo, ¿no?, se den órdenes que pertenecen al legislativo, o sea, viola de alguna manera la idea que tenemos nosotros de cómo debe funcionar estos poderes por separado, ¿no? Un tanto arbitrario, ¿no te parece? Es muy importante entender el contexto político venezolano, donde hay declaraciones destempladas, que no tienen la formalidad de una acusación penal, que no tienen la formalidad de un fiscal de distrito que está de alguna forma imputando o atribuyendo delitos a una persona. ¿Tú crees que cuando el presidente dice que Leopoldo no sale de la cárcel, no es una orden? El presidente ha dado su opinión personal de lo que ha sido la conducta de Leopoldo. Es la opinión del presidente. Mi opinión es que es un ciudadano que está atravesando un proceso penal, que tiene derecho a la defensa, que tiene derecho a tener abogados y que más temprano que tarde, y ojalá sea pronto por el bien de Venezuela, tiene que haber una sentencia donde se fije en criterio de los jueces cuál ha sido su actividad, si es culpable, si es inocente, pero tiene los derechos que cualquier otro venezolano debe tener. ¿Te parece correcto que el presidente opine sobre... O sea, la palabra de un presidente tiene un peso. Como te imaginas que hay un juicio aquí y Obama de repente diga, ese hombre no debe salir de la cárcel. O sea, aquí sería un escándalo jurídico tremendo, ¿no? En Venezuela, y bueno, quizás en ese sentido, Jesús, como abogado, yo no soy abogado, sin embargo, te puedo decir que es una clara evidencia que en Venezuela no existe separación de poderes. En Venezuela lo que ha habido es escasez de todo tipo. Por ejemplo, los indicadores hoy en día de los últimos 2 años, justamente desde el fallecimiento de Hugo Chávez y ahora con el mandato de Nicolás Maduro, es que la pobreza ha crecido de un 25% a un 48%. Eso no es inclusión social. Tampoco es inclusión social, por ejemplo, la cantidad de asesinatos que hay en Venezuela. Un nuevo fenómeno social que nunca había existido en Venezuela, el sicariato. O sea, la cantidad de situaciones de desviación social que están ocurriendo en Venezuela nos aleja muchísimo de esa idea hermosa que todos los venezolanos, Venezuela cabemos todos. En Venezuela no importa el pensamiento político que podamos tener. Bueno, esa era la idea del pacto de punto fijo, me imagino yo, ¿no? No importa, olvidémonos del pacto de punto fijo, porque en Venezuela definitivamente tiene que haber un nuevo pacto social para que realmente se pueda haber una reconstrucción del país. Y no es con este modelo económico ni del socialismo del siglo XXI. Tenemos que mirar otros horizontes, que por cierto van mucho más allá de La Habana. No es posible que Raúl Castro, el 17 de marzo, estuvimos aquí en este programa, previo a la cumbre, que tú, me acuerdo que comentaste que iban a montarle una celada al presidente Obama. ¿Y quién fue el gran perdedor de la situación de la cumbre en Panamá? Lamentablemente Nicolás Maduro y con ello Venezuela, porque Venezuela se mantiene cada día más alejado del entorno internacional, cada vez más aislado. El hecho de que no permitan que voceros internacionales acudan en calidad de defensores de los presos políticos a Venezuela es una muestra de debilidad, es una muestra de que en Venezuela no puede existir ni puede nadie dar una opinión distinta a la que tienen los voceros del gobierno. Vamos a ir a una breve pausa y continuar un poco
la discusión en el segundo segmento también.